¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a un nuevo programa Las Cartas sobre la Mesa. Le vamos a pedir a nuestro editor que nos diga qué número de programa llevamos, ¿ah? Porque ya estamos sobrepasando los 5 años. Si son 50, no, son alrededor de 40 programas por año, así que son una buena cantidad. Y gracias a ustedes por seguirnos, acompañarnos y también de darnos la fidelidad. Recuerde que nuestro programa se transmite por las redes sociales, como Facebook, YouTube, a Twitter. No olviden no el like. El like, lamento decirlo, pero es necesario que usted lo dé porque eso permite que tengamos mayor visibilidad. Hay personas que les gusta este tipo de programa, más reposado, más tranquilo, para poder mirar las cosas en perspectiva, ¿ah? Y no en términos de una contradicción, una confrontación permanente. Ahí es nuestro rol es entregarle, digamos, una perspectiva para que usted mismo lo analice, lo procese, lo pondere, pero también lo converse. Nuestra democracia necesita diálogo, necesita conversación, y eso parte desde el entorno de cada uno de nosotros. Agradecemos, como es evidente, también a Joyería Auros, que nos acompaña en estas oportunidades, una joyería que no solamente está preocupada por relojes, joyas, sino que también ofrece una oportunidad de inversión a través de lo que es, qué sé yo, esta suerte de barritas de oro, barritas pequeñas de diferentes precios que le permiten a usted ir ahorrando sin que lo note, pero ir agregando valor, porque finalmente el oro, si usted se ha dado cuenta, es lo que no pierde, digamos, el valor en el tiempo. Cada vez que hay recesión, y así nos cuenta la historia, las personas invierten en propiedades y en oro, ¿ah? Y cuando ya la crisis es muchísima, solamente en oro. Consecuencia, considere, porque tiene posibilidades de 100.000, 50.000 pesos, ir buscando la alternativa de un ahorro a través de estas barritas. Y si usted nos está siguiendo por Mundo TV, a través de, como se llama, Kiwi, Ñulevisión, Radio Nunguén de Concepción, las distintas plataformas y operadores de red a través de este cable, perdón, a través del país. Lo más relevante en este 2023 que ha comenzado probablemente para nosotros es la instalación de Lula da Silva como presidente de Brasil. Un presidente Lula que hoy día es su tercer mandato en la práctica, luego de haber pasado por la cárcel. Los cargos se fueron desestimados por la Corte Suprema, todos cargos asociados a corrupción, digamos que es tráfico de influencias, y en sus dos primeros años, ya por el 2005, perdón, sus dos primeros gobiernos, digamos, él planteó una serie de cosas que iban para colocar a Brasil en el centro de lo que la toma de decisión a nivel mundial, y por supuesto con un liderazgo evidente en América Latina. Esos elementos hoy día le pesan justamente a Lula, pero también le pesan y le favorecen. ¿Ya? Le pesan porque se espera que Lula sea una Dalí de progresismo, de izquierda, efectivamente, en América Latina, y a su vez también, digamos, les favorecen porque se espera que Brasil sea un articulador entre lo que son todo el debate mundial respecto a cómo va a quedar la ecuación de poder a nivel de las potencias, particularmente, con una India que, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, quiere insertarse en esta ecuación, con lo cual supondría que entra al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también donde Brasil mantiene una relación con Rusia, con China, con Estados Unidos. Tanto es así que el presidente Lula, su primer viaje va a ser a Argentina, a CELAC, qué sé yo, a esa organización como paragubernamental o intergubernamental, donde está la Unión Europea, donde está todo el país de América Latina, y no está Estados Unidos, que es una cosa que importa. Esta reunión se va a hacer ya pronto en Argentina, la cual vamos quizá a comentar en su minuto qué es lo que se va a abordar ahí, porque no va a ser menor. Recordemos que la Unión Europea dejó, yo diría ahí, tranquilo un acuerdo con Mercosur. Mercosur está dividido, ¿ya? Con Uruguay que está saliéndose de las normas de Mercosur. En consecuencia, hay muchos temas y mucha gente que discutir ahí respecto a qué tipo de integración. Se quiere hacer en América Latina y cuál es el rol de Lula y de Brasil particularmente en eso. Un Brasil, que dicho sea de paso, mantiene buenas relaciones con todos los países de América Latina, pero que no le interesa liderar necesariamente a América Latina. Y esa ayuda es un tema que viene de décadas, de mucha discusión, pero que probablemente ahora, con los nuevos vientos que hay a nivel global y los complejos e inciertos vientos que hay, probablemente haya alguna modificación. Bueno, pero el primer viaje, decíamos, de Lula va a ser a Argentina, el siguiente va a ser a Estados Unidos, entre medio va a ir a Portugal, que va a estar invitado allí, y finalmente va a ir a China. Es decir, entre enero y junio va a tener todas esas visitas internacionales y no van a ser menores. Interesante también anotar de que Lula no se ha referido a UNASUR.
Sí se ha referido a la necesidad de integración con América Latina, porque a Brasil le interesa, de Argentina, de Chile, de otros países, todo lo que es la conexión a 5G. Porque hay una cantidad de datos y tiene que ver con todo lo que es la plataforma comercial y financiera que interesa a América Latina. Y si Brasil no está incorporado en eso, claramente pierde interés. Si usted entra a Google y coloca cables submarinos 5G, va a mirar un mundo distinto de cómo está conectado realmente el mundo. Cuando usted habla de la nube son esos cables. Es ahí donde están los datos, donde van de una parte a otra a nivel global y se va a dar cuenta que los cables que salen de América del Sur, del Cono Sur, son bastante pocos. Por eso el tema 5G es muy relevante. Luego están los corredores bioceánicos, donde Chile tiene mucho avanzado con Brasil. Falta una parte argentina. Recordemos que el corredor bioceánico con Brasil le dio la vuelta a Bolivia a raíz de que Evo Morales en su minuto desechó esa posibilidad. Entonces, el tema corredor bioceánico es fundamental para que los productos del sur de Brasil puedan salir por los puertos del norte chileno, lo cual implica ampliar puertos, en fin, hay una serie de temas ahí que son estratégicos y de mucha relevancia. Pero también, digamos, significa para Brasil, digamos, atacar el tema medioambiental, que ya lo dijo en la práctica, digamos, Lula da Silva. Recordemos que Jair Bolsonaro aprobó una serie de legislaciones y una serie de reglamentos para permitir la explotación de la Amazonía. Y Lula quiere reversar todo eso, reversar muchas decisiones de Jair Bolsonaro, y se está encontrando con que Lula no tiene mayoría en el Congreso, por lo tanto algunas van a ser reversas administrativas. En el caso de la Amazonía, el estado de la Amazonia, Brasil, está en manos de un seguidor de Jair Bolsonaro, por lo tanto ya se anticipa conflicto ahí. El tema de la pobreza significa un mayor gasto por parte del Estado brasileño, que no tiene muchas espaldas para gastos, o sea, es decir, no tiene espaldas para que el Fondo Monetario le preste más recursos para poder dar la ayuda económica que se requiere. Y eso significa negociación. ¿Qué le quiero decir con todos estos pequeños tips que le he estado colocando sobre la mesa? De que Lula da Silva no tiene posibilidades de hacer un gobierno tal como lo hizo anteriormente. No tiene posibilidades de colocar una máquina que lleve a Brasil a un protagonismo a nivel mundial, porque Brasil no está en la ecuación mundial en este minuto. A su vez, Brasil es un socio indispensable, pero no es un socio, digamos, que no pueda estar ahí en lo que está hoy día negociando China, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido e India. Digamos, ahí no está Brasil. Brasil incide a través de Naciones Unidas. De hecho, Brasil es el único país que mantiene relaciones con todos los países de Naciones Unidas, es decir, con 193 países. Digamos, está en BRICS, donde está Rusia y China, digamos, entre otros. Tiene una relación, yo diría, compleja con Medio Oriente, con Irán particularmente, que es un actor no menor. Portugal le ayuda muchísimo, particularmente en su relación posterior y relación con Turquía. Bueno, ahí hay una serie de otros temas históricos también. Y en la medida que nos hace pensar de que Lula está, digamos, compelido a hacer un gobierno pragmático, a un gobierno, yo diría, realista, y a buscar alianzas. Y en esa búsqueda de alianzas está el argumento por el cual Lula da Silva aumentó el número de ministerios de veintitantos a 34, 37, con el solo hecho de poder darle ministerios a aquellos pequeños grupos políticos que le puedan ser parte de una alianza que le permita enfrentar el Congreso de buena manera. En consecuencia, Lula da Silva tiene, yo diría, 100 días muy agitados, muy exigentes, donde él haya prometido no solamente llevar a la justicia a Bolsonaro por una serie de delitos que se va a dar a conocer posteriormente, en términos medioambientales, en términos políticos, pero no olvidando de que el Partido Liberal de Bolsonaro tiene mayoría en el Congreso. En consecuencia, es una de las fuerzas más importantes dentro del Congreso brasileño. Por lo tanto, la complejidad que tiene Lula da Silva más allá de su discurso va a ser evidente y por lo tanto yo diría vamos a tener palabras que va a decir Lula da Silva, pero no necesariamente todas se van a llevar a la práctica. Y se está cuidando mucho de quiénes son, digamos, con quienes va a tener una relación mucho más cercana dentro de América Latina, digamos, y si Chile, si bien es cierto, está dentro de esa lista, no necesariamente va a ser la relación cercana que muchos esperan. Lula da Silva ha ido tomando distancia del progresismo derivado del Foro de Sao Paulo, claramente, digamos, lo identifica en muchos aspectos, pero no está tampoco dispuesto a tomar la agenda completa de ese foro, digamos, para poder gobernar Brasil. Y la última píldora, antes de poder seguir con nuestro programa, tenemos un gran invitado,
digamos, tiene que ver con lo que está pasando en China y el COVID. China ha mostrado un aumento increíble de los contagios de COVID-19 con nuevas variantes, con la B7, como se conoce, B7F, pero probablemente van a haber otras, hay más de 20 variantes dentro de lo que es el COVID-19. Y eso está significando de que muchos países empiezan a colocar restricciones, Chile incluido. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a China y quiere volver a Chile, va a tener que venir con PCR. Lo propio han hecho varios otros países, tanto de Asia como de América Latina y América del Norte y Europa. En consecuencia, ¿qué pasa con una nueva variante de COVID-19 u otra pandemia? U otra variante de otro virus distinto. Lo que pasa es bastante complejo porque significa de que muchas fábricas no tienen trabajadores para poder producir, porque están con COVID, por lo tanto tienen que hacer 5, 10, 15 o 20 días, ¿no es cierto?, de confinamiento. Y eso significa paralizar la producción. Si se paraliza la producción, escasean los bienes. Si escasean los bienes, los containers están en el puerto sin carga. Si los containers están en el puerto sin carga, hay barcos que no pueden, de carga, que no pueden salir y no pueden abastecer porque tienen que ir con la carga completa, no se pueden ir con la mitad de la carga, por un tema de costo económico. Y eso, digamos, genera un colapso en la cadena de suministro a nivel global. Genera escasez, y si genera escasez, significa que hay poca oferta, mucha demanda, y eso genera inflación. En consecuencia, el tema del COVID-19 en China, más allá de que uno le quiera creer o no al gobierno, o le exija o no evidencia respecto a cómo está abordando todo eso, tenemos un problema que es concreto. Es decir, China hoy día es un engranaje fundamental del comercio mundial y de la economía mundial. A mayor COVID en China, mayor impacto económico mundial. Y eso se traduce en inflación, o para decirlo en una sola palabra, recesión, con diferentes efectos e impactos en cada uno de los países del mundo. Y por supuesto a Chile eso no lo deja fuera. Eso por nombrar dos cosas. Perú sigue estable, estable dentro de su inestabilidad, sigue en la UTI conectado, que se lleva al ventilador mecánico, por decirlo de alguna forma. Colombia está tratando de avanzar con un Petro que no ha tenido fácil, ha tenido que echar abajo un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, donde Petro pensaba que había un acuerdo, y el Ejército de Liberación Nacional dijo que eso fue solamente una propuesta. La democracia está compleja en muchos países. Por lo tanto, hay una serie de temas que es necesario ir a abordar. Efectivamente, nuestro país, al igual que todo el resto del mundo, empieza a mirar con preocupación las proyecciones al 2023, proyecciones que están dadas por la decisión de los líderes de escenario que están definidos por el comportamiento de diferentes actores. En Chile, digamos, tenemos actores más que suficientes como para poder ir mirando qué es lo que viene a futuro. Y para eso tenemos un gran invitado que ya es de la casa, un abogado destacado, político chileno, que habita, como se dice ahora, en Renovación Nacional, qué sé yo, y que, bueno, ha tenido cargo, diputado, presidente del partido, secretario, ministro de defensa, ha tenido roles muy relevantes y claramente también está en la política contingente. Mario Desbordes, un agrado poder saludarte y conversar contigo. Buenos días, Guillermo, y también un agrado conversar contigo y saludar a la gente que nos está viendo. Así es, todo con la esperanza de que el 2023 sea un año que por lo menos la esperanza se vea cumplida en alguna cosa. Yo creo que los diagnósticos respecto al 2022 están bastante ya planteados. Hubo un 2022 que no cumplió la expectativa, un 2022 incompleto, me atrevería a decir, que en términos políticos insatisfactorio también me atrevería a decir, más allá de las frases de triunfo que tiene el gobierno, pero la verdad es que tenemos una agenda legislativa, si lo vamos a los datos, bastante, digamos, pobre en términos de lo que es un primer año de gobierno, una agenda de propuestas legislativas en 2023 muy abultada, pero con pocos avances, una conducción o un liderazgo político que aparece en las encuestas cuestionado, definitivamente en términos de credibilidad, confianza y varios otros factores más. ¿Cuál sería tu aproximación para mirar este 2023? ¿En qué deberíamos fijarnos? Efectivamente, el 2022 fue un año bien complejo para Chile en lo económico, pero sobre todo en lo político, con un gobierno que jugó una mala carta. Apostó todo al plebiscito del 4 de septiembre, ellos estaban por apoyar esa propuesta constitucional y perdió por paliza. Frenó todos los proyectos, no hizo absolutamente nada en términos legislativos, ni siquiera en los temas más urgentes como la seguridad o como las pensiones.
antes del 4 de septiembre y perdió, por lo tanto, medio año. Perdió 6 meses de gobierno y eso es gravísimo en un gobierno, pero además los perdió mal porque fracasó la opción que tenía el presidente de la República. En el segundo tiempo del primer año del presidente de la República, uno hubiera esperado una actitud bastante más abierta, ¿no es cierto?, dialogante, mucho más dispuesta a llegar a acuerdos en los temas más sensibles. Y hemos visto, por un lado, sí, designó a la ministra Tobá, a la ministra Uriarte, buenas ministras de Estado, pero hasta ahora el resultado, yo creo que tú eres generoso, Guillermo, en términos legislativos es paupérrimo, es realmente paupérrimo, o sea, no hay absolutamente nada, 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 de lo más importante me refiero yo. Así que espero que este 2023 sea un año en donde se logre un acuerdo, por ejemplo, en materia previsional, en una reforma que es bastante mala. Por ejemplo, si me permites 2 segundos, yo entiendo que no podemos seguir con el sistema como está, yo soy muy crítico del sistema, mi padre tiene una pensión de 200.000 pesos después de toda una vida trabajando, ¿cierto? Yo entiendo que hay que hacer, y estoy de acuerdo, y lo he promovido, y lo he dicho, cambios profundos. Pero la propuesta que hace el gobierno es derechamente meterle la mano al bolsillo a los chilenos, con esta lógica expropiatoria, quitarles el 6% que van a aportar los empleadores. Y uno dirá, bueno, hay que hacer solidaridad. Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no me piden solidaridad a mí, que yo gano el tope? Yo, Mario del Gordo, yo cotizo para el tope. Yo podría entregar ese 6% porque yo pago APB, pero yo le puedo pedir solidaridad a una persona que gana 500.000 pesos, a una persona que gana 800.000 pesos, le puedo pedir solidaridad a que él pase gran parte de su cotización para un fondo común solidario. Yo creo que no. Y además se establecen estas cuentas nocionales que la gente me dirá, ¿qué es eso? Mire, yo les quiero contar que yo tengo, como fui carabinero y renuncié antes de retirarme, yo no soy retirado, yo no soy IPRECA, a uno le hacen lo que se llama bono de reconocimiento, Guillermo. Y el bono de reconocimiento es lo mismo que las cuentas nacionales. Se garantiza una rentabilidad del 3% anual. Yo desde el año 95, ¿no es cierto?, tengo ese bono de reconocimiento que renta todos los años un 3%, pase lo que pase. Pero resulta que en paralelo la AFP han rentado el 10 y el 12 en promedio. O sea, yo he perdido plata montones por este famoso bono de reconocimiento. Primer problema, no es rentable, no funciona, no tiene ni un incentivo para que funcione. Segundo, que es lo más grave de mi juicio, yo le pregunto a la AFP, oiga, ¿qué pasa con mi bono? No tengo idea, me dice la AFP, yo no administro eso. Uno va a la superintendencia de pensiones, te dice, no, ese bono lo tiene alguien. Ya, pero ¿quién lo tiene? ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde puedo ir a consultar quién tiene esa plata? ¿En qué cuentita? ¿Dónde están esos billetitos guardados? Y Guillermo, el bono de reconocimiento, al igual que las cuentas nacionales, es un vale por lo tanto es la nada misma. O sea, estamos yendo a un sistema que ha fracasado en otras partes. Y por lo tanto el mensaje para el gobierno es, claro, hagamos una buena reforma. ¿Por qué no se ciñe el gobierno, a la gente que nos está escuchando, a lo que propuso la Comisión Bravo? La Comisión Bravo la hizo la presidenta Bachelet. La dirige un señor de centro izquierda que es brillante en estas materias. Yo no estoy pidiendo ir a la propuesta de libertad de desarrollo, que es un centro de pensamiento a la derecha más dura. Yo planteo, vamos a los resultados de la Comisión Bravo, que por algo fue convocada para estos efectos, y hagamos una reforma en esa línea. Ojalá el gobierno entienda y nos siga porfiando con propuestas que son muy malas. En materia de seguridad, Guillermo, que tú eres experto en el tema, yo también algo entiendo, ¿no es cierto? Y resulta que la ministra Tobá, que es una buena ministra, yo se lo he dicho, ministra, no puede centrar la propuesta de seguridad solo en hacerle algunos cambios legales, en una agenda legislativa en seguridad, para enfrentar a los delincuentes que nos están agobiando a todos. Todos estamos con susto. Yo, en lo personal, ¿cierto?, me sé defender, pero mi señora que circula para allá y para acá, mis hijos, ¿cierto?, en la tarde, en la noche, solo uno se asusta, en la casa que te pueden robar. Mi madre en Maipú me dice, hijo, aquí en el barrio, ¿cuántos han robado en el sector? Entonces, uno esperaría, Guillermo, y tú eres experto en esto también, que hubiera una inversión gigantesca en prevención, que hubiera una inversión gigantesca en persecución y control, o sea, más fiscales, más capacidad del Ministerio Público, más policía, mejores policías, mejor tecnología. Chile está en términos tecnológicos, sus policías atrasadas 50 años. La Policía Argentina, la Policía Nacional del Perú, la Policía Federal Argentina están adquiriendo sistemas de inteligencia policial
muy superiores a lo que tiene Chile. El equipamiento de nuestros policías, el sueldo de nuestros policías, el respaldo político de nuestros policías. Necesitamos cárceles nuevas que puedan contener a estos delincuentes más avesados, cárceles con máximas medidas de seguridad. Pero en Chile tenemos dos problemas. Las cárceles están colapsadas y además por esta tontera, ¿no es cierto?, de entender mal los derechos humanos, a los delincuentes más peligrosos los tenemos en un régimen igual que a este señor que entró porque no pagó una multa. O sea, tienen el mismo régimen carcelario. Y eso no pasa en ninguna parte del mundo. En el mundo entero, el delincuente más duro, más peligroso, tiene un sistema de visitas distinto. No puede estar en contacto con la visita porque la visita es la que lo ayuda a seguir delinquiendo desde dentro. Le pasa el armamento, le pasa el chip al teléfono. Entonces lo atiende, por ejemplo, a través de un vidrio. Locutorios se llaman eso. ¿Tú sabes que en Chile no se usan los locutorios? No, pues Porque no sé. alguien se le ocurrió que violaba los derechos humanos. Y resulta que el locutorio se usa en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, necesitamos, Guillermo, un esfuerzo para enfrentar la delincuencia mucho, mucho más fuerte y más grande que el que se va a hacer. Porque la ministra, te insisto, se amarra a un problema que es el presupuestario primero. Y en esto, Guillermo, para enfrentar la delincuencia, y ojalá este año tengamos anuncios fuertes, hay que sacar el tema de la delincuencia de la discusión presupuestaria normal, primero. Es como la pandemia. ¿Te acuerdas, Guillermo, que la Sí, pandemia sí. la tomamos y la dijimos, la pandemia la sacamos del presupuesto normal, porque si la metemos en el presupuesto normal va a tener que competir con 20 cosas, no se puede. Lo mismo con la delincuencia. Y lo otro, sacarla de la discusión entre el gobierno y la oposición y llevarla a un tema de Estado, como es la defensa, donde tú también eres experto, yo fui ministro de Defensa, donde se lleva a otro nivel. Y eso hay que hacer con la seguridad, porque no basta, no alcanza una agenda en donde subimos una penita por allá, agregamos unos requisitos por acá, le damos las policías. Son importantes, sí, bienvenido todas esas nuevas normas legales, pero son completamente insuficientes. No, pero comparto muchísimo contigo lo que tú señalas. Y yo a eso agregaría, se requiere que vamos asegurando que los niños vayan a la educación, no tengamos los niveles de deserción que hoy día Claro. tenemos, un rol mucho más activo de las municipalidades para poder asegurar que los niños cumplen con todo esa, digamos, la vacunación, que si yo, digamos, todo ese tipo de cosas que ayudan a generar los ambientes necesarios para esas condiciones de seguridad donde la policía efectivamente tenga todo el respaldo que requiere. Así es, la prevención. Así es. A ver, este año lleva muy pocos días del 2023, pero pareciera ser que el presidente Boric o el gobierno está, yo diría, con una suerte, digamos, de fantasma atrás que cada vez se hace más grande. Primero por el tema de los indultos. Indultos que dejó sin piso a la ministra Toá, dejó también sin piso en parte a Analía Uriarte, la ministra Secretaría General de la Presidencia. Estableció un nuevo eje de discusión. A todo eso se suma el tema del fiscal nacional, que ya tenemos el nombre que el Senado va a votar, que parecía ser no de todo el gusto del presidente Boric. Ahora, yo no sé si debería ser no del gusto, pero finalmente se trató de hacer ahí una ecuación política un poco imposible a mi modo de ver, pero finalmente terminó en eso. Tenemos una estrategia de seguridad que quedó empantanada, que la oposición, bueno, y ahí eso te voy a preguntar también, que se retiró de la mesa y parecía ser que el presidente Boris, aparte de estar apoyado por tres almas, o sea, socialismo democrático, que es el mal dañado en esta situación, apruebo dignidad y separando al Partido Comunista de todo esto. El presidente Boric, digamos, realmente está caminando hacia la moderación porque parece decir una cosa, pero los hechos muestra otra. ¿Es tan así como se ve o cómo lo ves tú desde tu posición? El presidente Boris tiene el problema de que debe gobernar con coaliciones que son muy distintas. Socialismo democrático está el PS, el PPD, los radicales, ¿no es cierto? Que son socialdemócratas, son personas que tienen una posición moderada, que en Europa incluso comparten muchas veces puntos de vista con la centro derecha moderada también. Al mismo tiempo tiene que compartir con la otra coalición que es la de él, que es Apruebo Dignidad, que es el Frente Amplio, sectores más duros, el Partido Comunista. Entonces, está constantemente navegando entre estas dos coaliciones. ¿Cuál es realmente el alma del presidente Boric? Por supuesto que Apruebo Dignidad, la que está más a la izquierda. Si uno ve la base de apoyo hoy día, la CEP del presidente de la República, la que salió ayer, es el mismo elector, finalmente, si uno pudiera, yo sé que no es posible, no me retes que eres cientista político, o si uno quisiera sacar números por número, porque por supuesto debe haber gente de Pro Dignidad que valora al presidente y gente perdón, socialismo democrático, socialistas que están con el presidente y dicen en la encuesta que lo apoyan, y puede haber comunistas que dicen que no lo apoyan. Pero si uno fuera a los números fríos, el presidente llegó a la base de la primera vuelta.
¿cierto? O sea, hoy día está evaluando positivamente al presidente un paupérrimo 22, 23, 24%, que es malo para cualquier gobierno, ¿no? El gobierno Piñera estaba mal también, sí, pero eso no significa que este gobierno que lleva un año, que no ha tenido estallido, que no ha tenido nada, deba estar manteniendo esa cifra. Entonces, el presidente convive con estas dos coaliciones, su alma está en la coalición más a la izquierda y cada cierto tiempo se siente la necesidad de hacer estos gestos a una base electoral, pero también a personas con las que él se identifica. Él se identifica con el Frente Manuel Rodríguez. El presidente Boric es una persona que siente, que ve con buenos ojos la guerrilla frentista, que yo la considero una guerrilla criminal, asesina, etcétera. Tenemos posición contrapuesta absoluta. ¿Y por qué te digo esto? Él estuvo en el homenaje al Galvarino Pablaza. Él va a París, ¿no es cierto? Y se reúne con un prófugo del Frente Manuel Rodríguez, se saca foto y se abraza con él, asesino de Jaime Guzmán. Y él ahora, desde hace mucho rato, viene hablando de Mateluna como un luchador social. O sea, ¿y qué es lo que hace hoy día? Produce estos indultos, se comete un primer error, que es indultar entre gallo y medianoche, indultar personas que cometieron delitos muy graves en el estallido, o sea, señora, señor que no está viendo, aquellos que incendiaron la Universidad Pedro Valdivia, que la incendiaron, Ujú. los que tiraron molotov, los que atropellaron a una policía, los que destruyeron la oficina del registro civil, los que atacaron carabineros, esas son las personas indultadas. Y él dice, no son delincuentes. Ayer Canal 13 hace un reportaje sobre uno de los angelitos, ¿no es cierto esto? Y el prontuario de este personaje es espantoso. ¿Por qué el Partido Comunista, yo le pregunto a través de esta tribuna al Partido Comunista, ¿por qué el Partido Comunista apoya tanto a esta persona que ha estado preso antes por distintos delitos comunes, que cuando estuvo preso antes intentó fugarse de la cárcel de Copiapó, que es una persona que tiene prontuario delictual, o sea, no solamente el estallido, porque en el estallido cometió delitos, saqueo y otras cosas más que las reconoce, sino que además de eso, antes ya cometió varios delitos más. Y el presidente se permite decir, no son delincuentes. O sea, presidente Boric, perdón, si para usted este señor no es delincuente, ¿quién es delincuente al final del día? ¿Cómo se puede confiar en un gobierno, en una agenda de seguridad, cuando te dice que ese señor que tiene un prontuario de reincidencias, que es un señor que estuvo preso, que se quiso fugar de la cárcel, que ahora estuvo por saqueo, no es delincuente? Pero pasemos a Mateluna. Él dice aquí, Mateluna es inocente, lo dijo como diputado. Como diputado ya era una falta de respeto al Poder Judicial, ¿cierto? Ahí contravenía normas constitucionales. Pero, ¿tú crees, Guillermo, que lo puede decir como presidente de la República? Por supuesto que no. Y el presidente habló de la guata y pasó por sobre su cargo de presidente de la República. ¿Quieres que te diga las cosas por su nombre? El presidente ahora se puso en una posición en que los partidos de oposición pueden perfectamente acusarlo constitucionalmente porque se cumplen legalmente todos los supuestos, todos. El presidente puede ser acusado mañana porque la misma Corte Suprema le acaba de decir, señor, usted transgredió la Constitución. Pero no solo eso, la Fiscalía Occidente le dice, perdóneme, no me venga a decir que este señor es inocente, porque lo investigó la Fiscalía, que es autónoma, porque el proceso lo revisaron los juzgados de garantía, que son autónomos, porque las pruebas las revisó un juzgado de oral en lo penal, que es autónomo, porque todas esas instancias concluyeron que este señor es culpable, su coartada no cuadraba por ninguna parte. Y para peor, a petición de destacados abogados, la Corte Suprema revisó el caso del señor Mateluna y concluye que está bien condenado. Entonces, no solo es una aberración jurídica legal, es pisotear otro poder del Estado, es quebrantar la Constitución, decir que este señor es inocente y que ha habido irregularidad en el proceso, sino que además el presidente miente. Falta la verdad, te lo digo con todas sus letras, falta a la verdad y eso es muy grave. Empezamos el año al final, Guillermo, con el pie izquierdo y es gravísimo lo que acaba de pasar. En cualquier democracia occidental en Europa, esto le cuesta la salida a un jefe de Estado si fuéramos un régimen parlamentario. Esto es gravísimo. Sí. ¿Hay piso político para poder avanzar en una acusación constitucional o estamos más o menos ya casi en modo vacaciones y habría que esperar a marzo? Digamos, y la pregunta con cierta ironía en realidad. Si yo tuviera la posibilidad de decidir, yo anunciaría que vamos a evaluar la acusación, revisaría los antecedentes, le demostraría a la ciudadanía que están dados todos los presupuestos jurídicos, por lo tanto se justifica una acusación, pero yo no sé si la haría. Yo le diría al presidente, mire, presidente,
¿sabe qué? Por esta vez no, pero usted nos pone en una posición en la que en la próxima que usted cometa una infracción tan grave, que usted pase de las líneas de manera tan violenta como lo acaba de hacer, no nos queda otra que acusarlo constitucionalmente. Si hubiera sido Piñera el que hace lo mismo, yo te puedo asegurar que Jackson y compañía ya lo tendrían acusado. A mí me llama la atención que Jackson ahora haga reclamos porque lo acusan constitucionalmente, cuando era el guaripola de las acusaciones constitucionales. Se movía un ministro, levantaba la ceja a un ministro y lo acusaba constitucionalmente. La oposición actual tiene una posición muy distinta, más responsable que lo que fueron ellos, mucho más responsable que lo que fueron ellos. Pero yo creo, Guillermo, que a lo menos hay que decirle al presidente, mire, vamos a analizar bien las cosas, vamos a mostrarle a la ciudadanía que usted violó la Constitución. Porque te quiero decir otra cosa, ¿eh? En su declaración, el presidente no se desdice, no pide disculpas, no se retracta de lo que dijo, y es muy, muy, muy grave. Si aquí, yo te vuelvo a insistir, Guillermo, tú eres experto, nos puedes orientar. ¿Tú crees que en un país europeo, un presidente de la República, incluso en un régimen semipresidencial como el francés, no tendría que estar en este minuto dándole explicaciones al país entero después de estas declaraciones en donde atropella otro poder del Estado de manera flagrante, abierta y además de eso, injustificada? ¿No? O sea, en un país europeo, una democracia más consolidada, lo que pasaría es que el socialismo democrático se sale de la coalición, coopera a la acusación y coopera a la petición de renuncia para cambiar al líder porque se requiere legitimidad. Y lo que pasa Así es. lo que pasa con Carlos Boris es que ha ido perdiendo legitimidad y está hoy día con un gobierno de minoría. Y un gobierno de minoría sin abrir las alternativas viables o creíbles para hacer las alianzas que requiere para gobernar. Ese yo creo que el gran problema. Sorry, me metí ahí de lado por por el tema. Así Oye, es. Mario, ¿cómo está la oposición? Porque, claro, uno dice, digamos, tira todas las cosas contra Boris, Apruebo Dignidad y su gobierno. ¿Cómo está la oposición? Yo sé que tú estás en una posición un poco más disidente dentro de lo que es Renovación Nacional. Está Amarillo, que dice que ahora que no va a llevar candidato a consejeros constitucionales. Está el que se llama Macaya, que está pagando costo alto por mantener una posición dentro, digamos, de esa estructura. Está la pregunta, ¿qué se hace con republicanos? Qué sé yo, y probablemente republicanos dirá qué hago con estos partidos. Porque finalmente el republicano aparece bien evaluado también en la encuesta. ¿Cómo es el mapa de la oposición? ¿Cómo lo ves tú? A ver, hay un mapa que está construyéndose porque la Ya. oposición al gobierno tiene elementos nuevos, amarillos, demócratas, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, creo que el liderazgo de Javier Macaya ha dado muestras de una solidez y una madurez que yo lo valoro y lo felicito. Ha sido el gran liderazgo durante el 2023 en la oposición. Eso lo digo derechamente. Creo que la Directiva de Renovación hizo un tremendo esfuerzo en este proceso constituyente, ¿no es cierto?, para construir este nuevo proceso. Y yo rescato eso como un punto positivo de la labor de la Directiva de Renovación Nacional. Yo tengo diferencias con la Directiva de Renovación Nacional, porque yo creo que vamos al mapa. Tenemos a republicanos haciendo llamados a la derecha dura, a la derecha de republicanos tienes al señor de la Carrera que ha sido expulsado de republicanos y ha sido expulsado de la bancada de republicanos, un señor, ¿no es cierto?, que éticamente es muy cuestionable, un señor que ha sido demandado a pensión de alimentos, no pagaba, se escondía las plata, que ha sido acusado de agredir mujeres, etcétera. Ese es el señor de la Carrera, y lo digo aquí, que quede grabado, porque él no me lo puede desmentir todo eso. Entonces, este señor, con un libreto populista duro, ¿no es cierto?, se pone a la derecha del Partido Republicano. Te insisto, José Antonio Caz lo echó de la bancada y lo echó del partido. Entonces, tienes un tironeo ya no solo republicanos, sino que hay gente que está más a la derecha que republicana. La UDI, buena parte de la UDI se siente presionada, se siente tironeada por esos sectores y se van corriendo, ¿no es cierto? Como en el dominó se va moviendo todo, cuando cae un dominó, aquí se va moviendo todo y se van haciendo hacia la derecha. Y en Renovación le pasa lo mismo. En la directiva de Renovación está conformada por personas de diversos grupos y probablemente sustentada por dos o tres liderazgos que se sienten más cómodos con republicanos que con Evópolis y mucho más cómodos con republicanos que con demócratas o con amarillo, que es el caso de Carlos Larraín y otros más, digamos. Entonces, hoy día hay dos almas de renovación en pugna. Habemos un sector que queremos recuperar esa renovación nacional de centro y de centro derecha,
que tenga una vocación social muy potente, haga su mayor esfuerzo en las políticas sociales, en los grandes acuerdos sociales, que trate de reencantar a la clase media. Y hay otro sector que está liderado por la directiva, que es legítimo, pero yo no estoy de acuerdo con ello, que prefiere una política de trinchera que se derechiza mucho, se pone muy duro hacia la derecha, que está constantemente dándole al gobierno, que llega el presidente del partido con una guitarra al Palacio de la Moneda, ¿cierto? Haciéndole una burla al presidente, que al final fue un boomerang, porque esas son las cosas que la gente no quiere ver en los políticos. Y por lo tanto tenemos una discusión. Yo creo que Renovación Nacional es un partido que debería ir más hacia al centro derecha, a la moderación. Yo soy de oposición y estoy dispuesto a fiscalizar con fuerza al gobierno, pero también creo que hay que conversar con el gobierno y llegar a grandes acuerdos, y la ciudadanía debe ver a los políticos de una vez por todas siendo capaces de dar respuesta a los problemas que la ciudadanía tiene y no seguir cada uno en su trinchera, ¿cierto?, bloqueando al otro, porque eso es lo que va deteriorando las democracias y va significando finalmente que la ciudadanía se desencante de la política y los políticos y termine eligiendo populistas que destruyen las democracias. Entonces, la centro derecha yo creo que se ha concentrado mucho hacia la derecha dura, ha dejado el centro tirado, ha perdido, ¿no es cierto?, este corazón social cristiano, solidario, popular, que es lo que queremos reconstruir ahora, con un esfuerzo, ¿no es cierto?, con un grupo de personas. Y yo espero que este año ya vayamos reconfigurando de manera más clara la centro derecha, y porque hoy día no hay nadie instalado en el centro. Tú dices, bueno, pareció demócrata, pero uno escucha a Matías Walker y dice, yo soy centro izquierda, yo no soy centro. Ujú. ¿Ah? Y quiero aliarme con los socialistas, etc. Amarillos, dice, somos centro izquierda. No somos centro puro y duro. Yo valoro mucho esos dos proyectos, Amarillos y Demócratas, y ojalá se consoliden y ojalá esto se transformen en partidos para que ayuden a construir un arco que probablemente irá de Renovación hasta Demócrata o Amarillo, o al PR, no sé, sectores del PP, que permita tener un centro ahora con voto obligatorio, que tenga gravitación y que permita darle estabilidad al país en los próximos 50 años, ojalá con una nueva constitución. Sí. Bueno, ahí hay bueno, digamos, y te hago la pregunta derechamente. ¿Tenemos alternativas realmente? O sea, ¿es la derecha hoy día una alternativa? Porque con todo lo que tú dices, o sea, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que estar, converger en un proyecto, en una hoja de ruta. ¿Y tenemos alternativas realmente? Porque a mí me preguntan y yo digo, porque hay mucha gente que dice, ah, bueno, ya son 4 años de Boric, por lo tanto dejemos lo que pase estos 4 años, pasan rápido 4 años, veamos qué viene después. Ya, pero las alternativas que vienen después, ¿es la derecha realmente va a estar ahí presente o va a depender de lo que dice la encuesta CEP? Qué sé yo, de los personalismos, de Kast, de Matei, de Codina. ah, eh, no hay más idea porque finalmente se quiere cambio y transformación y la derecha no aporta mucho respecto a darle contenido a eso. Bueno, Germán Codina está en eso, en Ujú. darle contenido. Rodolfo Carter, que yo no sé por qué la encuesta CEP no lo pone ayer, cuando en toda la encuesta está Matei, Codina, Carter, siempre liderando. Algo pasa ahí que parece que la gente del CEP no leyó todas las demás encuestas y dejó fuera un liderazgo de la derecha, o no les gusta, no lo sé. Es que no, es raro que haya pasado eso, pero bueno. Evelyn Matei es un liderazgo que está en la misma posición que te estoy planteando, lo hemos conversado mucho, he estado muchas veces en reunión con ella en términos políticos, y Evelyn Matei es una mujer que ha planteado puntos de vista razonables, dialogantes, con una posición política desde la centro derecha, dispuesta a hacer grandes reformas, grandes cambios, dispuesta a avanzar responsablemente, ¿no es cierto?, a tener una mejor estructura política. En lo mismo está, te insisto, Codina, Carter, lo habló bastante ayer, hablé largo con Rodolfo, y Germán Codina. Así que lo que tenemos que hacer con todos ellos es construir una alternativa clara, positiva, en positivo siempre, y que le diga a la ciudadanía, mire, nosotros podemos defender la libertad, que es la típica discurso de la derecha más tradicional, el emprendimiento, como dice Libertad de Desarrollo, pero además de eso, hay un gran líder alemán que se llamaba Ludwig Erhard, ¿no es cierto?, que es uno de los padres del modelo alemán, que decía, mire, la economía de mercado necesita un apellido que es social y requiere, ¿cierto?, la libertad de emprendimiento, la libertad para todo esto otro, requiere un corazón. Necesita estar con el corazón, no solamente número, no solamente cabeza. Y además la política pública tiene que tener un fuerte componente social.
Por eso él habla de la economía social de mercado. Líderes de libertad y desarrollo dicen, da lo mismo hablar de economía de mercado y de economía social de mercado. Son diferencias ridículas. No, no es así. Hay una tremenda diferencia entre economía de mercado y economía social de mercado. Y ese tiene que ser el corazón de la discusión. Yo te planteo una cosa, Guillermo, ahora, por ejemplo. Yo he ido a varios medios de comunicación en donde gente de izquierda dice, bueno, qué bueno que la derecha adhiere a la propuesta, ¿no es cierto?, de un Estado social y democrático de derechos y desecha la subsidiariedad. Perdón, la verdad es que yo creo que están equivocados. Lo que pasa es que en Chile se instaló una lógica de subsidiariedad en negativo, Así es. que es la de que el Estado no puede hacer nada que los privados no quieran o no puedan hacer. En resumen, es eso. Sí. Pero la subsidiariedad es mucho más que eso. Y ha sido el corazón y ha sido uno de los pilares más importantes de la construcción de la Unión Europea y del milagro alemán, por ejemplo. Y el Estado social y democrático de derechos no se opone nada, al revés, se complementa y requiere de la subsidiariedad en positivo para sacar adelante un modelo que nos lleve al desarrollo en 20, 30 años más. Y por lo tanto, tenemos un desafío político y doctrinario que dar, que pelear, ¿no es cierto? Y tenemos que decirle a la ciudadanía, mire, no basta aquí, no vamos a construir un estado de bienestar, un estado donde tú le pides todo al Estado a cambio de obedecerle al Estado. ¿Ah? Eso nos dicen los grandes politólogos europeos. Tú le pides al Estado, el Estado te da, pero a cambio el Estado tú le tienes que obedecer al Estado. No, 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 yo quiero libertad, pero quiero un Estado que por supuesto se preocupe de sus ciudadanos, el Estado al servicio de la gente y no al revés. Y esa pelea viene hoy día, viene ahora en 6 meses más en la constituyente. Y yo creo que ahí va a estar dado el corazón de lo que tenemos que pelear. Ahora, José Antonio Kast, un liderazgo sin duda, que tiene una posición distinta a la mía. Él va a pelear más por libertad a lo Milei, es muy cercano a Milei, a Axel Kaiser, que dice que todos los proyectos sociales están malos, que la solidaridad es una locura de izquierda. Bueno, yo creo que la solidaridad, y lo decía la canciller Angela Merkel, la solidaridad es un elemento fundamental en una política pública. Y no es la caridad, y no es... Hay mucha gente que cree que solidaridad es yo pago mi impuesto que el Estado se encargue. No me Ujú. pregunten y no me molesten a mí. No, eso no es solidaridad. Y esa pelea, tú me preguntas ahora, ¿vamos a tener un proyecto político? Bueno, Guillermo, la gran oportunidad para hacer esa discusión es justamente en el nuevo proceso constituyente. Y es ahí donde tenemos que articularnos los que creemos en la economía social de mercado, en la solidaridad, en un fuerte contenido social y popular de la política pública. Y eso es el desafío que tenemos la centroderecha, que nos identificamos con la Angela Merkel, con la gran canciller alemana y el milagro alemán. Sí, y en esa perspectiva, ya que lo mencionaste, el proceso constituyente, bueno, se supone que durante el mes de enero vamos a tener a los 24 expertos. Ah, digamos, pero también detrás de eso está todo el debate interno respecto a qué temas se van a abordar, porque finalmente lo que uno percibe en la prueba de dignidad es que mantienen esa impronta refundacional, que estuvo presente en el proceso anterior. ¿Y será posible llegar a acuerdos realmente o nos estamos metiendo, digamos, en un bosque que vamos a quedar atrapados? Porque los 12 principios, digamos, decálogo digamos, como los 12 puntos con los cuales se empieza este proceso, que daban cierta garantía de que los bordes, como se dice ahora, van a estar definidos, ya pareciera ser que nos estamos metiendo en un bosque que no sabemos qué es lo que va a pasar adentro. Depende de lo que haga la ciudadanía en la elección. Ya. Y ahí hago un llamado a la ciudadanía a ir a votar y a votar por candidatos moderados, que estén dispuestos a conversar, a dialogar. Contarle a la gente que nos ve en este minuto que en Alemania los socialdemócratas, que es el Partido Socialista Alemán, adhirió a la economía social de mercado, ¿no es cierto? Hace muchos años ya. Ya llegaron a un consenso de que la economía social de mercado debía ser, ¿cierto?, la fórmula en donde se estructuraba la vida económica de un país. Cosas como esas deberían estar desde la partida en la próxima discusión constitucional para que tengamos al final del proceso una buena propuesta y que no tengamos adentro los maximalismos en donde cada uno quiere lograr lo propio, no le da espacio al otro. A propósito de la Constitución, Guillermo, ¿qué hubiera pasado si se hubiera aprobado la Constitución y hubiéramos tenido un poder judicial rebajado, sin calidad de poder judicial, con un consejo politizado? Imagínate lo que acaba de hacer el presidente Boric cuando pasa por encima del Poder Judicial, cuando le dice al Poder Judicial que no hizo la pega, a la Fiscalía que no hizo la pega, para que la gente sepa, la Fiscalía es autónoma, no la dirige el gobierno ni la dirige el Poder Judicial. El presidente acaba de pasar por encima a la Fiscalía y al Poder Judicial completo,
Imagínate lo que hubiera pasado con una nueva constitución. Bueno, como venía propuesto. No, Por lo tanto, tenemos que lograr en esa discusión constituyente una constitución probablemente minimalista que no refleje los programas de gobierno de nadie. Si la constitución no puede ser el programa de gobierno de un sector, al revés. Tiene que ser un gran paraguas en donde se puedan llevar adelante los distintos programas de gobierno en democracia. Y yo creo que sí va a haber espacio para acuerdo. Soy optimista de este segundo proceso. ujú. Ya, no, eso yo creo me parece que va a ser fundamental, porque si no hay capacidad de acuerdo, negociación, va a ser muy complejo. Digamos, Mario, ya nos quedan pocos minutos. ¿Cuál es tu percepción respecto al manejo y el tipo de gestión política del gobierno para poder enfrentar un escenario 2023 que va a estar marcado por recesión, inflación, desempleo, y donde se requiere ayudas económicas y donde se requiere, además, yo diría, una perspectiva mucho más amplia para poder mantener, yo diría, una sociedad, yo diría, por lo menos tranquila y evitar las protestas, porque claramente la gente no va a estar contenta con lo que ya está pasando y con lo que se viene. O sea, es evidente que las protestas no han habido porque los que protestan o los que lideran las protestas, las digitan, las articulan, están en el gobierno hoy día. Por mucho menos de lo que hemos vivido este año 2022, vivimos en el 2022, en el 2012 tuvimos unas protestas enormes. O sea, ¿hemos avanzado algo en educación? Cero, al revés. ¿Qué nos acaba de decir la prueba esta PAES, creo que se llama? Sí, Nos acaba de demostrar que destruimos la educación pública. Yo soy hijo de la educación pública humilde, de la escuela con número pobre de la comuna de la Cisterna, de la que estoy orgulloso, las 556, escuela palestina hoy día. Yo estudié en el Liceo A109 de la comuna del Bosque. Se ha destruido la educación pública por parte de los gobiernos que decían querer defenderla. Nadie dice nada. Sube todo. Hay una inflación mundial. Nadie alega, nadie sale a protestar. Hemos tenido una serie de hitos que habrían provocado en otro gobierno protestas masivas. Por lo tanto, ¿habrá protestas este año? No lo sé. Ojalá que no. La economía debería empezar a mejorar el segundo semestre, pero esto depende de lo que haga el señor Putin, que de una vez por todas, ojalá, un cese al fuego, que va a significar probablemente que Ucrania pierda una buena parte de su territorio, ¿cierto? Como en las viejas guerras, el río significó que hasta aquí llega el avance de las tropas. exacto. Eh, ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la economía china? ¿Qué pasa con el COVID que está golpeando tan fuerte a China? Eh, pero finalmente, en lo que a Chile respecta, si vamos a ser capaces o no de llegar a acuerdo, tú decías, se propuso un fiscal nacional. Ahora proponen en el tercer intento al que tenía la mejor votación en la Corte Suprema, un abogado que fue fiscal y que en los últimos 2 meses fue a capacitar a abogados fiscales en Uruguay y a capacitar a los fiscales de México. Él fue recién a capacitar a los mexicanos y a los uruguayos. Entonces están planteando una buena persona. Yo creo que todos eran buenos candidatos, pero el gobierno, bueno, ha preferido pelear con el Senado y ahora por fin entiendo que eh, había votos para el señor Meléndez, para el señor Palma, para el señor Valencia, tres muy buenas cartas, y se decide por uno de los que tiene los votos. Ahora, ¿vamos a poder avanzar en una reforma en serio en seguridad? En términos legislativos, yo creo que se va a lograr avanzar. En términos reales, no, porque el gobierno no tiene voluntad real, no dimensionan el problema de la seguridad y lo grave que es para la mayoría de la ciudadanía, y por lo tanto no van a tomar este tema como se merece, que es sacarlo, vuelvo a insistir, de la lógica presupuestaria normal, asignarle recursos extraordinarios por una buena cantidad de años, porque esto va a demorar años en solucionarse, enfrentar con fuerza el delito, prevenir de una vez por todas, y prevenir es lo que tú decías, recuperar espacios públicos, recuperar las plazas, el centro de Santiago que está destruido, con una alcaldesa que invitaba a los comerciantes ambulantes a instalarse, que defendía a los overoles blancos y que hoy día está tomando sopa de su propia medicina. Lamentablemente, no creo que el gobierno enfrente con fuerza a la delincuencia, no les nace hacerlo, pese a que tienen una buena ministra del Interior, Carolina Toballo, un buen subsecretario, el subsecretario Monsalve, pero bueno, no veo que el esfuerzo sea al nivel de lo que se requiere. Y en términos de reforma de pensiones, yo espero que el gobierno reaccione y vuelva al origen de las propuestas razonables que hizo la Comisión Bravo, y no sigamos con inventos, por ejemplo, te insisto, como las cuentas nacionales. Gente que nos está mirando, la verdad que
Si a usted le llevan esa platita a cuenta nacional, tenga claro que no va a tener idea quiénes son, dónde están las platas. Se lo digo yo porque llevo 25 años con un bono de reconocimiento que aún no sé dónde está esa plata. Así que espero que el gobierno reaccione y haga ajustes a la reforma previsional, porque de lo contrario no se va a aprobar y vamos a seguir discutiendo sobre el mismo punto. Bien. No puedo dejar de preguntarte antes de despedirte, ¿en qué está Mario Desbordes? Digamos, aparte de estar en un estudio jurídico, de estar en gestión de la profesión, de abogado, en política, ¿en qué está o dónde te gustaría estar o qué es lo que estás pensando a futuro? Porque finalmente tú has sido y eres el líder político, un referente para mucha gente, digamos, tienes un arraigo popular que ha sido importante. Digamos, bueno, todas tus elecciones así lo demuestran, tanto internamente como aquellas masivas a nivel país. ¿En qué está Mario Desbordes? ¿Para dónde va Mario? Efectivamente estoy dedicado a ser abogado, vivo de eso, es mi profesión. Estoy tratando de ayudar en algunas propuestas en el combate a la delincuencia, que es un tema que me preocupa como ex carabinero, ex subsecretario de Investigaciones. Trabajé en gendarmería dentro de las cárceles. Adentro de la cárcel tenía la oficina aquí en Colina 1 y Colina 2. Entonces, tratando de ayudar en eso, en términos políticos, como me decía hace poco una persona, duro de matar, porque la encuesta CADEM, que después de muchos años, ¿no? De un año y tanto, no me consideraba las preguntas cerradas, me puso en la pregunta cerrada y de los que no tienen cargo ninguno, soy el mejor evaluado. O sea, y estoy en la parte alta de la evaluación, lo que yo valoro y agradezco y lo veo en la calle. La gente es muy cariñosa conmigo. Estoy bien evaluado positivamente, tengo más evaluación positiva que negativa, estoy mejor que muchas figuras que tienen una presencia en los medios enorme, así que eso yo lo valoro mucho y quiero aprovechar eso para tratar de influir en lo que te decía recién, Guillermo, que recuperemos un discurso potente y que además tenga concreción en la realidad, con un fuerte contenido social a partir de la lógica de la economía social de mercado, de la solidaridad, de la subsidiariedad positiva, dar esa pelea, ¿no es cierto?, donde corresponde y lograr una centro derecha que mire al centro, a la clase media de donde yo vengo, ¿cierto? Y que tenga una raigambre popular. Nosotros vamos a tener noticias pronto, vamos a hacer seminarios de capacitación a nivel nacional, vamos a recorrer Chile, un grupo de personas tratando de formar liderazgo, incluso más allá de renovación, mucho más allá de renovación. Me acabo de reunir con parlamentarios de distintos partidos, yo fui al Congreso antes de ayer, que me dicen, Mario, hagamos cosas más allá del partido, más allá de tu partido, juntémonos, gente que estaba en el PDG, gente que sigue en el PDG, gente que estaba en la DC, gente que está en la DC hoy día. Conversamos con muchos de ellos, me decían, ¿sabéis qué más, Mario? Hagamos cosas juntos. Así que yo quiero ayudar, no sé, probablemente sea candidato en un par de años más, no sé todavía qué, es un tema que tengo que ver. A presidente no, porque eso ya me quisieron matar, Guillermo, sobre todo un sector del empresariado que es un sector minoritario pero muy poderoso, acompañado por un sector de la política que es muy poderoso, intentaron todo para destruirme y no me pudieron destruir, no me pudieron matar, duro de matar, como te digo, me decían el otro día, y aquí estoy de vuelta tratando de ayudar. No, espero que todo eso resulte, digamos, porque eres parte de una generación intermedia que tiene, yo diría, no solamente un reconocimiento en la población, en el electorado, sino que también un reconocimiento de los pares, tanto de los propios como de los contrarios. Y eso claramente en política se valora y se cuida. Así que no solamente cuídate tú, porque yo creo que hay varios que te quieren cuidar también. Así que, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos Gracias a veremos ti, en otra Guillermo. oportunidad. Un gran abrazo. Un abrazo. Chao, Chao. chao. Bueno, y así, estimados, llegamos ya al término de la Carta sobre la Mesa, un programa que, como le decíamos al inicio, ya va por más de 5 años acompañándolo semana a semana en su hogar. Y todo lo que conversamos con Mario Desbordes en estas oportunidades para que usted converse en su casa y dialogue. La democracia se construye dialogando. Converse con su familia, con sus amigos, aproveche, digamos, el buen tiempo si está cerca de la playa o cerca de las montañas para poder tener una conversación sobre política, el país, el bien común, la solidaridad, que son los elementos que nuestra democracia requiere profundizar y que no le corresponden solamente a los políticos o a las instituciones, también nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Así que conversemos sobre política, conversemos sobre democracia, conversemos sobre el país. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.